Continuamos en Contextos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y ahora vamos a tener oportunidad de platicar con el senador Juan Carlos Romero Hicks. Y yo me voy a permitir darles una referencia de con quién vamos a conversar la mañana de hoy. Él es senador, es presidente de la Comisión de Educación, secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología, secretario de la Comisión de Asuntos Legislativos, es segunda, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, integrante del Comité Técnico del Fideicomiso que promueve la obra artística y pictórica en la estructura arquitectónica de la nueva sede del Senado de la República. Él es guanajuatense, licenciado en Relaciones Industriales, con maestría en Ciencias Sociales, maestría en Administración de Negocios. Su trayectoria abarca desde la presidencia del Consejo Directivo del Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte, presidente de la Organización Universitaria Interamericana, presidente honorario de la Organización Universitaria Interamericana, miembro activo del PAN desde 1999, gobernador de Guanajuato de 2000 a 2006, director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, pero también fue rector de la Universidad de Guanajuato, hasta donde tengo entendido. Bien, sí. Pues con él vamos a platicar la mañana de hoy, senador. Le agradezco muchísimo que esté con nosotros y voy a empezar con esta conversación. La política como el arte de lo posible. Usted mencionó en una entrevista esta frase que define el quehacer político, pero ¿qué es posible en un México con más de 50 millones de pobres, con una deuda de 176,600 millones de dólares, o sea, 7 billones de pesos? Un país donde mueren 20,800 víctimas de la violencia al año y desde hace una década contabilizamos 200,000 muertes, más los desaparecidos, los desplazados, en fin. Un país con serios conflictos con el principal socio comercial, con Estados Unidos, un país donde desconfiamos de todo. Y si me permite el uso de la hipérbole, entonces, con este basamento, ¿qué es posible en México más allá de las promesas de campaña? Marcela, inicio por agradecer esta gran invitación para poder interactuar un rato aquí con Coahuila y con las personas más cercanas a Torreón. El país tiene muchas sombras y pocas luces, y los grandes cambios del país tienen que venir del alma y del corazón, de principios en acción, de la fibra más sensible que tenemos y próxima, que es la actitud individual. Y estos cambios con rumbo, cambios con valores, deben corresponder a nuevas formas de inspiración y de actuación, y empieza por la participación ciudadana. No va a venir el cambio de los partidos políticos, ni va a venir de los gobiernos en general. Hoy hay una desacreditación colectiva a la clase política y a los partidos políticos, porque así lo merecemos. Entré a Acción Nacional hace 18 años a una invitación. Me preguntan en ocasiones cómo te presentas en política y les digo soy Juan Carlos Romero Hicks. En un primer momento nací orgullosamente mexicano y guanajuatense. A los 18 años me convertí en ciudadano y 25 años después entré a un partido político. Y hoy lo que estamos viviendo en el país es una falta de confianza, es un problema de credibilidad. Gobiernos en diferentes partes del país que no entregan lo que la ciudadanía se merece. Resultados y más resultados. ¿Hay posibilidad de solución? Sin duda. El problema es que hay que quitárselo a los partidos, hay que denunciar la corrupción, hay que poner un alto a la impunidad. Y aquí en Coahuila, que hay una cita con la historia el próximo domingo 4 de junio, estamos hablando de que es uno de los 5 estados del país que no han tenido alternancia. Soy orgullosamente guanajuatense y en Guanajuato, sin ser perfectos, podemos señalar que hay condiciones muy importantes. Hay separación de poderes, respeto a la vida municipal, hay respeto a la libertad de expresión, y en eso hay que caminar, hay que correr y tomar nuevos atajos. Sí, decía Churchill que la democracia es el más imperfecto de los sistemas, pero finalmente es el sistema que hay que seguir. Y yo quiero preguntarle, ¿cuál es su opinión respecto al costo de la democracia? Representa el 0.8% del PIB nacional, poco más de 37,000 millones de pesos, y esta cifra para los coahuilenses siempre es emblemática porque es la deuda con la que venimos arrastrando desde hace algunos años. En los estados es de casi 8,000 millones de pesos lo que cuesta la organización de las elecciones, los institutos electorales, etcétera, que por cierto son los que más consumen esta parte del recurso. El 60.7% está destinado a los institutos estatales electorales, pero también los partidos políticos, por supuesto, y lo que tiene que ver con los tribunales electorales. En medio de tanta desconfianza, donde inclusive los institutos electorales, por su falta de autonomía, son tan señalados, ¿vale la pena el costo monetario? Es una inversión, no hay nada más caro que lo que no se tiene.
cuando no hay elecciones creíbles, cuando no hay gobiernos honestos, humildes, sensibles, prudentes, incluyentes, eso sale más caro. Voy a poner una cifra de contraste. En todas las mediciones internacionales, la corrupción en México es el 10%. Frente a esto, ¿vale hacer algo? Sin duda. Ahora, esta es la organización de las elecciones. A la democracia no solamente hay que ponerle el tema electoral. No queremos ciudadanos de cada 3 años, de cada 1000 días, aunque sé que están haciendo un ajuste de calendario en Coahuila y la elección de ayuntamientos por 1 año y luego ya vendrán ajustes de calendario en un futuro. Todos los caminos pasan por aspectos que nos da la impresión a distancia que en Coahuila no existen: transparencia, anticorrupción, el atajo a la impunidad, la atención a la violencia y la inseguridad, la deuda pública que ha crecido a niveles de escándalo, y eso es lo que Coahuila tiene como cita inmediata el domingo 4 de junio. Sí, pero creo que en función de ello, y ya que navegamos en el río del descrédito y la desconfianza, cada peso que se le da a los partidos políticos duele. Duele porque finalmente quienes son electos a través de las instituciones, pues no rinden, y entonces pues la sumatoria no da, el costo-beneficio no lo vemos expresado pues en lo cotidiano. Hay mucho que revisar en las reglas de la competencia, y aquí hay una ley electoral sumamente distorsionada y seguramente hay que perfeccionar en democracia. En democracia no hay punto final, hay punto seguido para seguir construyendo. Y hay muchos temas que tenemos que revisar en un futuro: las segundas vueltas, el financiamiento a los partidos políticos con recursos públicos, el acceso a los medios de comunicación, el desmantelar las estructuras clientelares y corporativas en varios de los partidos políticos. Sin duda que queda mucho por hacer. Sin embargo, hoy, frente a esta oportunidad de gran reclamo y de gran exigencia, hay que recordar que el viejo sistema en México siempre tuvo 2 aliados: el abstencionismo y la corrupción. No hay un sistema que pueda resistir este tipo de flagelos si tenemos una altísima participación ciudadana y si disminuimos la posibilidad del fraude electoral. Bien, déjeme aprovechar su presencia y preguntarle, como presidente de la Comisión de Educación en el Senado, su opinión respecto al nuevo modelo educativo, porque nosotros hemos venido platicando con organizaciones disidentes del magisterio y muchas de ellas señalan que realmente este modelo no garantiza la calidad de educación y que es reciclar algo que ya se había puesto sobre la mesa. Esto de aprender no es absolutamente nada nuevo, es algo que se viene hablando del tema, del concepto desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué confiar en el nuevo modelo educativo? ¿Usted confía en el secretario de Educación? La reforma educativa, que empezó con una primera etapa en diciembre de 2012, estuvo incorporando bases jurídico-administrativos laborales, y desde el principio varios legisladores levantamos la mano, entre otros un servidor, Juan Carlos Romero Hicks, hoy presidente de la Comisión de Educación del Senado, porque hay que cambiar el alma de la educación y había que cambiar el modelo. Se hicieron muchas consultas y a la pregunta ¿es un buen modelo? Mi respuesta es sí, es un modelo razonable. Lo que lamento es que llega tarde, porque va a empezar a aplicarse en agosto del año 2012, cuando el sexenio termina el 30 de noviembre. A las voces de los maestros que opinan eso, mi sugerencia es que hagan crítica propositiva y comprometida. Hay elementos nuevos del modelo que no se habían trabajado anteriormente. Primero, la formación en ciudadanía, que es una exigencia. Primero somos personas, luego somos ciudadanos y luego obtenemos en algunos casos la formación profesional. Segundo, la atención a características de tipo socioemocional que no estaban debidamente atendidas. Tercero, se busca la atención en la parte de la lengua, al español, al castellano, al inglés, y un reconocimiento a las 64 lenguas indígenas. Estas partes no se habían incorporado de manera plena anteriormente. También se incorpora mucho el tema de los valores, porque México durante muchos años, como diría don Pablo Latapí, un gran ex jesuita educador, confundió educación laica con educación carente de valores. Sería muy fácil para alguien como un servidor que viene de un partido que no encabeza el gobierno descalificar el proceso y sería irresponsable. No lo puedo hacer, porque estuve en las consultas desde el año 2013. Se levantaron consultas a maestros, padres de familia, alumnos, especialistas. Por supuesto que nunca será el documento perfecto, porque en educación hay 3 fotografías que se tienen que convertir en película. Una, el modelo educativo,
2, el modelo de educación de maestros, que lamentablemente no se ha cambiado. Y tercero, el modelo de cómo evaluar al alumno, al directivo y al profesor y a la autoridad. Pero además el corporativismo, digo, la presencia de un sindicato con la fuerza del CENTE, también ahí le añade un factor extra. Sí, aunque con mucho respeto hay que separar la estructura clientelar corporativa del sindicato y el maestro. ¿Se puede separar? Sí se puede separar. Yo lo puedo señalar porque soy orgulloso egresado de la Escuela Pública Mexicana. Lo viví en Guanajuato y fui alumno de una escuela primaria federal anexa a una escuela normal. En la primaria y en la secundaria. Sé que recientemente, por la historia de los 2 últimos gobernadores, aquí se hace una asociación que va un poco más allá, y confío en la libertad y en la honradez de la enorme parte principal de los maestros que con polvo, sudor y lágrimas hacen grandes sacrificios y que sí tienen una gran bota que los está pisando y que les dificulta hacer la tarea todos los días. Subrayo, hay que separar el maestro del sindicato. Sin duda, y es injusto porque luego tomamos la parte por el todo y entonces ahí van juicios y generalizaciones y ciertamente que hay muchas, y no diría yo excepciones, sino muchos ejemplos a lo largo y ancho del país del compromiso de los maestros. Ahora, por otra parte, déjeme preguntarle algo que por lo cual nosotros estamos muy preocupados acá, que es la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción. La dilación en el Senado, postergarlo hasta después del día de la elección del 4 de junio, llama la atención. Pero la verdad de las cosas es que este país ya no aguanta más días, más meses, más años de esta corrupción y de esta impunidad y esta falta de Estado de Derecho. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la dilación y por qué permitieron que se dilatara en todo este tiempo? El Sistema Nacional Anticorrupción va a tiempo. Lo que tenemos es una parte pendiente y voy a tratar de expresarme. Acción Nacional, en noviembre de 2014, propuso la existencia de un sistema nacional anticorrupción y se puso en la Constitución con el apoyo de todas las fuerzas políticas. El año pasado, en 2016, se hicieron la aprobación de 7 normas y que especifican un calendario para la instalación del sistema nacional anticorrupción. Este se instaló el 4 de abril, tiene 7 sillas, donde participan diferentes partes y lo encabeza la ciudadanía a propuesta, porque como no hay confianza en las autoridades, era importante que lo encabezaran los ciudadanos. La palabra confianza viene a depositar mi fe en alguna persona. Y ahí están las partes de las contralorías que tienen que ser independientes. Nunca más una contraloría que exonere a su jefe, como ocurrió en el caso del señor presidente de la República. Están un Tribunal de Justicia Administrativa, la Auditoría del Congreso de la Unión, diferentes partes. Y lo que sí está pendiente en este momento son 2 aspectos. 1, la instalación de los sistemas estatales anticorrupción. Coahuila ni siquiera lo ha empezado. Y quedan muy pocas semanas para cumplir el mandato de las reformas legales para tener el sistema estatal. Lo que estamos viendo en el Senado y que no logramos un consenso es el nombrar a un fiscal especial anticorrupción. Solo que eso solo no va a cambiar las cosas, porque es parte de la Procuraduría General de la República. En castellano, la palabra procurar no es intentar, es hacer lo necesario. Hoy lo que no queremos es que el procurador Cervantes sea el intentador general de la República. Y no queremos que se laven las manos, se laven la cara, porque además es un asunto de transición que termina el 30 de noviembre del año 2018, el último día del sexenio, creyendo que por tener un fiscal anticorrupción está resuelto el asunto cuando no tiene dentadura, no tiene mandíbula, no tiene músculo. Queremos un rediseño institucional y queremos mejores normas. Lo que pasa es que cuando se hizo el cambio a la Constitución en el año 2013, los niveles de escándalo no son los que teníamos ahora. Por eso el Senado no ha logrado esta aprobación, pero no es porque el sistema no esté funcionando. Ajá, pero ya se modificó, por ejemplo, la ley orgánica de la Procuraduría General de la República para convertirla en fiscalía. Se cambió el año pasado la ley general la ley de la Procuraduría General de la República porque la Procuraduría en algún momento se va a transformar en una Fiscalía General Autónoma. Solo que cuando se cambió la Constitución, se puso una previsión negociada con el gobierno de que cuando ese cambio se diese, el procurador duraría 9 años como fiscal. Hoy sería de escándalo. Sí. No podríamos tener un nuevo fiscal autónomo, que sería la parte superior de la Procuraduría convertida en Fiscalía con 3 presidentes de la República. La Procuraduría General de la República
en algún futuro Fiscalía General Autónoma tiene varias fiscalías especializadas, una para delitos electorales, que tiene, por cierto, muy pocos recursos, otra para derechos humanos y esa tercera que sería la anticorrupción. No hay ningún impedimento legal para que el procurador Cervantes esté actuando sin la existencia de esa fiscalía especializada. Es un tema interno de la Procuraduría. Y habemos algunos que creemos que no estábamos en condiciones porque entonces iban a salir a elecciones a decir en los 4 estados del país que este tema ya está resuelto. Sí, luego nos pudiera pasar con el nombramiento del fiscal anticorrupción como pasó con la vicepresidenta de la Junta de Gobierno del INEGI, ¿no? Que por cierto usted cuestionó su nombramiento. Nosotros lo que cuestionamos en el caso de ella es que era una persona, aunque de talento, de una buena escolaridad, era inelegible porque no tenía lo que la ley exigía. Sí, pero además también porque había dudas sobre lo que presentó como historia de vida, como currículum. Entró en varias dificultades. Uno, problemas de verdad en su currículum, y el otro es que no tenía los requisitos que la ley exige. Senador Romero Hicks, le voy a decir un número y compártanos, por favor, el significado que hoy tiene para usted. 2018. Una cita con el futuro de México, donde requerimos grandes proyectos, grandes candidatos, una gran alianza ciudadana y una participación creciente, porque no podemos permitir que las minorías tomen decisiones por las mayorías. ¿Usted es un gran proyecto? Soy un mexicano de 125 millones que con preparación de una vida quiero caminar, quiero correr, quiero escuchar y quiero hacer propuestas para México. PAN, ¿solo parejo para todos los que quieren o solo los ungidos pueden querer? En el PAN tenemos el reto de ser un partido unido, congruente, sensible e incluyente, y necesitamos fortalecer la unidad, porque frente a la sociedad necesitamos tener una propuesta compartida y necesitamos tener prudencia para dirimir las diferencias internas. ¿Y si hay prudencia? La prudencia en la política es una de las ausentes hoy en día. Nos toca a todos. Bien. PAN, ¿unidad verdadera o grupos de poder que estiran la cuerda? En el PAN teníamos recientemente un padrón de 483,000 personas. Se está depurando y va a quedar entre 300 y 325,000 personas. En algunas ocasiones se fijan más en figuras visibles que hayan desempeñado cargos de elección popular. En el PAN cada voto merece la importancia igual de cada persona y cada voto vale lo mismo. Bueno, ¿usted conoce en verdad a los candidatos que viene a apoyar o es mero trámite partidario? Que le ofrece, por cierto, un escaparate, una ventana. Conozco a varios de ellos y he caminado con ellos. Conozco muy bien a Guillermo Anaya, a Jorge Cermeño, a Marcelo Torres, entre otros. Los he visto en varias tareas del quehacer republicano y los he acompañado el día de hoy en campaña y veo que están haciendo un gran esfuerzo para abrirse a la ciudadanía y pedirle su máxima participación. Después de este tiempo, de 1999, usted empieza a militar en el Partido Acción Nacional. Así es. ¿Qué es lo que no le gusta de la política? ¿Qué es lo que usted obviaría de la política? De la política todo me gusta, de la politiquería todo me disgusta, porque la política es el mínimo común múltiple del arte de lo posible. La política tiene como valor superior el bien común, no el mal común ni el bien particular. Y hoy lo que el mexicano está cansado es de la mentira, de la impunidad. Necesitamos hablar con la verdad, necesitamos hablar con valores. Bien. Pues le agradezco mucho, senador, su presencia con nosotros la mañana de hoy en Contextos. Ha sido un gusto tenerla aquí con nosotros. Un privilegio estar aquí. Ojalá que Coahuila se manifieste y que todos salgan a votar en libertad. El voto es libre, es secreto. No permitan que otra persona decida por ustedes. Bien, muchas gracias. Vamos a la pausa, volvemos.